Fija posición. Henry Ramos Ayub aseguró que la Asamblea Nacional no maneja los recursos de los trabajadores del Parlamento. Acción policial. Integrantes de una peligrosa banda fueron abatidos tras enfrentarse al 6CPC en Los Teques, Estado Miranda. Nuevas tareas. Presidente Nicolás Maduro anunció cambios en su gabinete ministerial. Entregan solicitud. MUD exigió al CNE la activación de la segunda fase del referéndum revocatorio. Analizan denuncias. Rectora Socorro Hernández afirma que investigaciones solicitadas por el PSV pudieran impactar en el proceso de referendo. Es necesario un consenso. Ministro brasilero José Serra señaló que la presidencia pro tempore del Mercosur aún se encuentra vacante. Antorcha en Río. Fuego olímpico arriba a la urbe carioca. Comienzan los preparativos. Este sábado será la presentación oficial de las 24 candidatas del Miss Venezuela 2016. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Así es, muy buenas tardes tengan todos. Hoy Día de la Bandera, anteriormente se celebraba el 12 de marzo, un decreto presidencial en el 2006 modificó la fecha para celebrarlo el día de hoy, por eso el himno nacional previo al noticiero. Ya estamos listos en nombre de nuestro equipo, Néstor Brito Landi, que les habla Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. El presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, respondió a la advertencia del Ejecutivo Nacional de la posibilidad de anular los recursos de la Asamblea en caso de que sea declarada en desacato. Manuel Covela se encuentra en vivo desde el Parlamento y nos tiene todos los detalles. Cuéntanos, Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Endrina. Saludos a todos. Efectivamente, el presidente de la Asamblea Nacional, en declaraciones que rindió esta mañana, deploró la advertencia que hizo anoche el presidente de la República, Nicolás Maduro, en relación a la posibilidad de suspender el traspaso de recursos a la Asamblea Nacional si esta era declarada en desacato después de la reincorporación de los 3 diputados de Amazonas pertenecientes a la mesa de la Unidad Democrática. Dijo Ramos Ayub que de concretarse esa medida anunciada por el presidente, no se estaría afectando a los diputados de la mesa de la Unidad, sino a los trabajadores del Poder Legislativo. Dijo que nunca la Asamblea Nacional, desde que inició el nuevo periodo, ha manejado recursos provenientes del Ejecutivo. Vamos a escuchar las declaraciones que ofreció el presidente Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional. Lo único que manda Maduro para acá y con atraso es salario para los empleados y los obreros. Que eso no lo maneja tampoco la Asamblea porque Tesorería lo deposita directamente en el Banco Venezuela y eso va directamente a los trabajadores. Eso no es plata que maneja la Asamblea. 2, lo correspondiente a fideicomiso y HCM y eso llega directamente a sus destinatarios. O sea que la Asamblea no maneja eso. Ahora fíjate, mira Nicolás, tiene 2 meses de atraso que tu tesorero, malandro, no manda el dinero para la comida de los 350 niños que hay aquí en la guardería, los hijos de los empleados y los obreros de la Asamblea Nacional. 2 meses de atraso y tenemos que estar haciendo malabarismo para que esos niños coman. 350 niños. Bien, era parte entonces de la reacción del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, a lo que dijo anoche el primer mandatario nacional en relación a suspender la transferencia de recursos al Parlamento venezolano. También le consultamos al presidente de la Asamblea Nacional sobre las últimas declaraciones que ofreció la rectora Socorro Hernández, rectora del CNE, en relación al proceso revocatorio y sobre la posibilidad de que la actuación de la Fiscalía en la investigación de las denuncias de supuesto fraude que ha presentado el PSUV podría afectar el desarrollo del proceso del revocatorio. Esto fue lo que dijo en relación al tema el diputado Henry Ramos Ayub.
Las firmas que se legitimaron y que se validaron por los N controles que puso el Consejo Nacional Electoral no son firmas ni de muertos, ni de fallecidos, ni de personas a quienes le usurparon su identidad. Todo ese cúmulo ilegal o irreglamentario, eso quedó atrás, eso no tiene que ver nada con esto. Después que fueron legalizadas todas las firmas, validadas todas las firmas, cumplido el requisito y declarado así por el Consejo Nacional Electoral, mordiéndose la lengua, entonces van a decir que también las firmas legalizadas se caen porque en la primera recolección hubo firmas usurpadas o hubo supuestos muertos que firmaron. Bien, entonces esta fue parte de la declaración que ofreció esta mañana Henry Ramos Ayú. También se pronunció en torno a los últimos cambios ministeriales del presidente Nicolás Maduro. Dijo que en relación a los señalamientos que ha recibido desde Estados Unidos Néstor Reverol, dijo Ramos Ayú que habría que esperar el curso de la investigación para dar una posición respecto al caso que está rodeando al general Néstor Reverol. Es la información hasta el momento desde la Asamblea Nacional. Devolvemos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó este martes a Néstor Reverol como ministro de Interior, Justicia y Paz, Carlos Farías, ministro de Industria y Comercio, y Ricardo Molina en Obras Públicas y Transporte. Yo quiero anunciar que he designado al mayor general Néstor Reverol Torres, nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz, para que con su experiencia vaya a fortalecer las operaciones de liberación del pueblo, OLP. Es un hombre valiente, no le tiene miedo a nada ni a nadie. Como ministro del Interior rompió récord de captura narcotraficantes mundiales, y eso es lo que le quieren hacer pagar la DEA y todas las mafias del narcotráfico estadounidense, porque la mafia del narcotráfico está en Estados Unidos. Ellos tienen unos capos por aquí, por Colombia, por México, pero al final el dinero de todo el narcotráfico del mundo, ¿dónde está? En los bancos de los Estados Unidos de Norteamérica. Así como en el campo de la seguridad, estoy poniendo un pitcher nuevo que venga con la bola a 95 millas. Le he dado las gracias al ministro Pérez Abad por el esfuerzo que ha hecho durante estos 7 meses y voy a designar al profesional joven venezolano Carlos Farías como nuevo ministro de Industria y Comercio, para que venga con nuevos bríos, con nueva fuerza. Por eso que le solicité al compañero Ricardo Molina que vuelva a casa, al fundador de la gran misión Vivienda Venezuela. Lo estoy designando ministro de Obras Públicas y Transporte, para que asuma la misión transporte y la convierta en una gran misión de la patria. Durante la intervención también manifestó su respaldo pleno a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre la incorporación de los diputados del Amazonas a la Asamblea Nacional. Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática entregaron formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud para la activación de la segunda fase del referéndum revocatorio. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Socariz, aseguró que es posible llevar a cabo el proceso electoral este mismo año. Hoy estamos, tal cual establece el protocolo o el reglamento, entregando la comunicación donde la MUD solicita la fecha del 20%. Aquí para nosotros una fecha perfectamente válida es el 23, 24 y 25 de agosto, así lo estamos estipulando en esta comunicación que estamos entregando el día de hoy. Hay tiempo de sobra para hacer el referéndum este año 2016. De igual forma, indicó que esperan que el ente electoral estudie esta solicitud y asigne una fecha en el menor tiempo posible para la recolección del 20% de las firmas. La rectora del CNE, Socorro Hernández, aseveró que las investigaciones solicitadas por el PSV pudieran impactar en el proceso del referéndum revocatorio. Sin embargo, aclaró que el proceso de activación del revocatorio sigue su curso porque no tienen posibilidad de paralizarlo. Explicó que es la sala electoral del TSJ quien decidirá si es viable o no cancelar la inscripción de la MUD como agrupación política por presunto fraude.
La mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de acuerdo sobre la crisis que atraviesa el Sistema Nacional Público de Salud. Con este documento se pretende solicitar la comparecencia de la ministra para la Salud, Luisana Melo, para que explique la situación actual de los hospitales y de qué forma se aborda el déficit de insumos y problemas de infraestructura en los centros de salud. Que tienen que permitir que el canal humanitario se abra de inmediato y que de una u otra manera, en un diálogo, que a veces ellos reflexionan en pasillo. Invito a esta bancada de la crisis que vayan a los hospitales, que permitan esa entrada humanitaria y que dejen de lado la ideología. El llamado Bloque de la Patria defendió la gestión que consideran e impulsado el Ejecutivo en materia de salud. El presidente Nicolás Maduro, a través de la agenda económica bolivariana, ha definido el tema farmacéutico como un tema cardinal a resolver dentro del problema de la guerra económica a la cual ustedes desde el día 10 de enero último pasado le han dado la espalda y le han seguido dando la espalda a este problema tan importante. El proyecto de acuerdo también procurará la creación de una comisión integrada por representantes del Poder Popular, así como la Asamblea Nacional y de universidades, con el fin de crear un informe con carácter de urgencia sobre la salud pública y así se subsane el problema. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, José Serra, señaló que la presidencia pro tempore del Mercosur se encuentra vacante. Esto luego de que Uruguay informara sobre la culminación de su mandato en el ente regional. A través de una carta enviada a sus homólogos y que fue publicada por el diario O Estado de Sao Paulo, Serra indicó que el gobierno de Brasil entiende que el mandato está disponible debido a que no se estableció un consenso sobre el ejercicio del cargo para el nuevo semestre. El canciller expresó que el anuncio de Uruguay sobre el término de su presidencia en el Mercosur ha generado incertidumbre para el funcionamiento de la organización. En Argentina, el empresario Lázaro Báez, quien es acusado por presunto lavado de dinero de la obra pública durante el mandato de los Kirchner, denunció que fue utilizado como escudo por la Cámara de la Construcción de su país y sobre todo por la exmandataria Cristina Fernández. Durante una entrevista telefónica desde la cárcel de Ezeiza, Báez negó ser el testaferro de la ex familia presidencial y aseguró que nadie quiere investigar a su juicio hacia arriba la causa por la que se le indaga. Porque no puede seguir para arriba. Porque a mí no me dieron el volumen de dinero que dicen que me dieron. Eso es porque no lo conocen a Néstor. Néstor no te soltaba una moneda, no pagaba un café. ¿Usted piensa que me van a dar la plata de ellos para manejar? No me haga reír, Luis. Eso no conocieron a la gente. Pero la fortuna de los Kirchner no la hicieron conmigo. Y tampoco me la dieron a mí para que se la maneje. Usted vio las declaraciones de bienes de cada uno de ellos. Por otra parte, el exministro de Obras Públicas, José López, quien fue detenido desde el pasado 14 de junio cuando intentaba ocultar alrededor de 9 millones de dólares en un convento, fue citado en los tribunales de Comodoro Pi para declarar por su participación en el programa de construcción de viviendas conocido como Sueños Compartidos. La misma causa fue citado para el próximo lunes el exministro Julio Devido. Y bien, ahora vamos a ver qué nos tiene nuestro compañero Gregorio Rojas. Ya se acercan los Juegos Olímpicos porque estamos apenas a un par de días de esta cita mundial. Adelante. Así es, compañeros, Río de Janeiro está de fiesta hoy. El alcalde de la ciudad, Eduardo Páez, declaró este miércoles día de fiesta tras el arribo de la antorcha olímpica a la ciudad maravillosa en horas de la mañana, en un velero acompañada por 7 medallistas olímpicos. Tras pasar por 324 ciudades brasileñas en los últimos 3 meses, la llama olímpica finalmente llegó a la sede de los Juegos a bordo del velero Lady Lu, que zarpó de la ciudad de Niterói y atravesó la bahía de Guanabara. Luego de eso, la flama sagrada se embarcó en un bote conducido por 12 remeros de la Marina de Guerra de Brasil que la llevaron hasta la capital carioca. El comité organizador también anunció que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, será uno de los portadores de la antorcha en esta última etapa de su periplo y además participará en la ceremonia inaugural del próximo viernes. En minutos estaremos ampliando más información de todo lo que sucede en Río de Janeiro a 2 días del inicio de la magna cita del deporte universal. Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Gregorio. Amigos, hacemos nuestra primera pausa. En minutos. Más allá de nuestras fronteras. Venezolanos buscan mejores servicios. Los detalles en breve.
Amigos, continuamos con las informaciones. Transportistas del área metropolitana de Caracas ratifican el aumento del pasaje a 45 bolívares, tarifa que entró en vigencia el pasado 1 de agosto, según lo publicado en Gaceta Oficial. Carla Salcedo Flores, desde La Vega, nos amplía la información. Adelante. Buenas tardes. Así es, buenas tardes, gracias por este contacto. Establecemos esta información desde la Unión de Conductores del Oeste en La Vega, y es que el día de hoy los transportistas se pronuncian justamente en torno a este aumento del pasaje que se generó desde el pasado lunes 1 de agosto y que también ha generado cierta confusión con los usuarios del transporte, toda vez que se había dicho que el mismo se había suspendido. Para aclarar este y otros puntos, a mi lado se encuentra Pedro Jiménez, representante también de los transportistas de esta zona, para que nos aclaren entonces, ¿hay o no hay aumento del pasaje en Caracas? Sí, a nivel del municipio de Libertador y la Gran Caracas, todos nosotros en representación de los bloques de Caracas acordamos que desde el 1 de agosto nosotros nos acogimos a lo publicado en la Gaceta Nacional, donde el pasaje sufrió un incremento y llegaba a 45 bolívares. Un poco para aclarar la situación que se presentó ayer, donde hubo una confusión porque de forma, digamos que irresponsable, desde nuestro punto de vista, un funcionario o un dirigente de transporte salió diciendo que había un acuerdo a nivel de gobierno donde se suspendía el nombrado aumento. No es verdad, no hay ningún acuerdo más allá de la publicación de la Gaceta, no existe una suspensión del pasaje. Bien, le damos las gracias al señor Pedro Jiménez, parte entonces de lo que ha sido este pronunciamiento que ha hecho el sector transporte el día de hoy, ratificando que el aumento del pasaje sí es efectivo desde este lunes 1 de agosto. Es la información que tenemos. Con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Carla. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, anunció que el Consejo Nacional de Economía Productiva ha supervisado 502 empresas no petroleras, entre las que están 100 públicas y 402 privadas. Durante la actividad, Isturiz resaltó que esta semana se supervisará la planta Colgate y la industria de pañales Guayuco. Señaló que se iniciará una nueva fase del proceso de distribución de alimentos y que se discutió el avance de los motores exportadores minero y agrícola. Si solo importamos, nosotros toda la vida vamos a estar condenados a las importaciones y siempre vamos a estar condenados a las divisas. Por eso tenemos que ser eficientes en la siembra y ser lo más eficientes en las importaciones y en la distribución. Por eso la acupuntura de divisa, pues, que se llama hacia dónde dirigimos la divisa. Aseguró que gracias a las políticas que impulsa el gobierno para combatir la crisis, la semana pasada se alcanzó un récord en la distribución de alimentos en el país. Conductores tachirenses condenaron la activación de 6 estaciones de servicio alternativas ESA con precio internacional por considerar que el plan piloto fue inconsulto y no garantizará el abastecimiento en el estado. En las bombas ESA activadas por PDVSA se puede cancelar con punto de venta, pero el precio por el litro de gasolina de 91 octanos cuesta 160 bolívares y el de 95 180 bolívares. Cerrada. No hay motivo por qué poner el precio internacional aquí. Demasiado alto. Son 2 bombas ESA en el municipio García de Evia, 2 en Cárdenas y 3 en San Cristóbal. La finalidad es disminuir las colas y acabar con el contrabando de extracción en las referidas estaciones. Pueden surtir vehículos sin chip y sin límite diario. Con el sueldo mínimo, con el trabajo que hay, que ni trabajo hay aquí, porque mire, yo duro hasta una semana que no hago un solo viaje, porque no hay trabajo. Comisiones de PDVSA se encuentran en la entidad inspeccionando las estaciones de servicio para adecuar el plan piloto. No se descarta que más bombas se sumen al nuevo modelo. El vicealmirante Giuseppe Alessandrello es el nuevo comandante de la Infantería de Marina. El general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, estuvo en el acto de transmisión de mando y aseguró que no tiene duda del éxito de Alessandrello en su gestión debido a 29 años de servicio. El general en jefe exhortó a aumentar el número de efectivos militares comprometidos con los valores de la nación. Te exijo más entrenamiento, mayor preparación, más adecuación en mayor velocidad en las nuevas doctrinas que hemos venido perfeccionando desde el Comando Estratégico Operacional para el despliegue y expansión de las Fuerzas Especiales, incrementar el número de los efectivos militares de nuestros cuadros en todas las brigadas de infantería.
Por su parte, el vicealmirante exaltó la fortaleza que a su juicio genera la unión cívico-militar para el país y se comprometió a continuar con el legado de sus predecesores. Me comprometo a ejercer el liderazgo de la Infantería de Marina Bolivariana con decisión, visión integradora y lealtad. A continuar con el importante y arduo trabajo de elevar el apresto operacional de todas sus unidades. Tarea esta última que ejecutaré con firmeza, siguiendo la labor de mi antecesor, el vicealmirante Carlos Vieira Acevedo. Y en el estado Monagas, las autoridades de salud anunciaron el decomiso de sardinas y masas de maíz que sean comercializadas en condiciones de insalubridad debido a la alta incidencia de personas intoxicadas en la entidad. Al menos 28 personas intoxicadas y 3 fallecidos fueron reportados en las últimas semanas por consumir yuca amarga. La presidenta de INSA Monagas, Aurora Nava, en compañía de Aida Gamuse, epidemióloga regional, y Héctor Chaurán, de la Contraloría Sanitaria, detallaron los casos presentados especialmente por consumo de productos que no cuentan con las condiciones sanitarias y aseguraron que atienden esta emergencia en la entidad. Este es el techo del preescolar Madre María de San José, ubicado en Antímano. Aquí también comenzaron a sembrar legumbres y hortalizas. Hemos aprendido bastante. Una de las cosas es que ya nosotros no es necesario comprar cebollín porque la estamos sembrando, no vamos a comprar tomate, lo estamos sembrando y estamos también haciéndole la lechuga, la zanahoria. La idea es que los niños lleven esto a su casa. Muchos niños ya están sembrando en su casa el cebollín, el cilantro, que es lo que pueden más o menos sembrar, pero algunos padres han venido que quieren cosechar también el tomate y también el pimentón. Esto es sano. Como todo ve, esto es sano, esto no tiene ninguna química. Mirna Crespo es ingeniera en agronomía del Ciara. Ella acudió a Antímano para brindar apoyo e instalar las mesas de cultivo en este centro de educación preescolar en el que reciben enseñanza 136 niños. Lo traemos a estos espacios para que ellos vean los diferentes rubros que hay y entonces ellos se entusiasman a trabajar con la tierra, a familiarizarse con las plantas, a familiarizarse con los frutos. La experiencia que nosotros tenemos desde la Fundación Ciara es que lo que necesitamos es tener luz, agua. Y el suelo nosotros podemos hacerlo desde los restos de comida que se tienen de la cocina. Tenemos cilantro, cebollín, lechuga. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa que nosotros no volvemos a comprar en la calle? Entonces, un espacio tan pequeño como es 1 metro cuadrado, mira todas las plantas que se desarrollan. La invitación es a la población que aprovechen todo el espacio posible, desde una ventana, una azotea, un patio, no para vender, sino para su autoconsumo. Ellos abonan la tierra para sembrar con productos naturales. Lo que va saliendo de la cocina, se va la soja, conchas, esto es comida que quedó, entonces se va para que se vaya descomponiendo. Eso se ha ido, entonces ya cuando tiene 30 días de descompuesto, se saca otra vez, se vuelve a mezclar y se lleva a las mesas. Es una experiencia maravillosa y que lo hagan en sus casas y sea un espacio chiquitico, siguiendo los pasos se puede hacer todo esto, manos a la siembra. Hasta ahora en la platabanda de este preescolar han instalado 6 mesas organopónicas y en el mes de septiembre esperan llegar a 20, lo que le permitirá a los niños no solamente ingerir alimentos más sanos, sino también aprenden a sembrar, a producir, a trabajar. Noticiero Venevisión te recomienda que eches raíces en suelo venezolano porque el futuro está en la raíz. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso volvemos con más información para ustedes. Ya venimos. El joven Johnny Bolet necesita con carácter de urgencia el medicamento Verodual HFA inhalador. Favor comunicarse al 0414-243-7206 o 0426-519-0016. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
En Zulia, un hombre murió tras robar y someter al dueño de una camioneta en el sector La Rotaria del municipio de Maracaibo. Jenny Soto nos amplía la información. El fallecido Reine José García Soto, de 23 años, junto a otro hombre, cometieron el robo y secuestro del dueño de una camioneta Chevrolet D-Max de color dorado, cuando se encontraba en una venta de comida al oeste de la capital zuliana. Una comisión del Cuerpo Policial del Zulia los persiguió hasta la calle 96 de la vía La Concepción, donde comenzó el enfrentamiento. Que lo traían ahí metido adentro, y entonces vinieron y cogieron la curva todo lo que daba y se mandaron ahí. Entonces uno salieron corriendo y uno lo agarró la policía, el otro se voló. En esta zona y por Nicojay. Nicojay está en seguridad, pero grandísima. Estaba pero de mal en peor. Cada día peor. La víctima quedó dentro del vehículo y resultó ilesa. Un delincuente huyó y García Soto, gravemente herido, fue trasladado al CDI cercano, donde falleció. En otro hecho, 2 hombres murieron al enfrentarse a la Policía Nacional Bolivariana en el barrio La Lechuga de Maracaibo tras mantener secuestrada a una familia para robarles el vehículo y exigir una importante cantidad de dinero. Las víctimas del secuestro resultaron ilesas. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Un avión de la aerolínea Emirates aterrizó en emergencia en el aeropuerto internacional de Dubái tras sufrir una falla operacional e incendiarse. El Boeing 777 despegó desde la India y trasladaba a 298 pasajeros y 18 tripulantes. El acuerdo con las autoridades, los pasajeros fueron evacuados y no se produjeron víctimas mortales o heridos. Por seguridad, las operaciones en el aeropuerto fueron suspendidas. El aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el brindar su apoyo a las candidaturas de Paul Ryan y de John McCain, 2 miembros de su partido que han sido críticos del magnate. Trump señaló que se refería a Ryan, quien es presidente de la Cámara Baja del país, que se necesita un liderazgo muy fuerte en Estados Unidos, por lo que aún no considera apoyarlos. Esta vez manifestó su simpatía por Paul Nehlen, rival republicano de Ryan para el mismo puesto. De igual forma, expresó su negatividad de respaldar a McCain, senador por Arizona, que irá a primarias a finales de este mes. Los venezolanos no solo cruzan la frontera con Colombia en busca de alimentos, ahora buscan servicios de salud. En un hospital de Barranquilla, Colombia, permanece internado un niño venezolano de 2 años de edad quien llegó en grave estado de desnutrición. Sus padres dicen que fueron a Colombia buscando comida y medicinas. Nuestro aliado de Noticias Caracol, Argemiro Pion, nos trae el reporte. Adelante. En el hospital Adelita de Char de Barranquilla permanece internado el niño de 2 años proveniente de Venezuela. Hiperlía Salas, coordinadora del centro asistencial, manifestó que el pequeño llegó en grave estado de salud. Una sepsis generalizada, un absceso en hombro derecho, un trastorno metabólico tipo hipoglicemia, enfermedad diarreica aguda, presentó además la desnutrición y tiene una parálisis infantil. Según los médicos, pese a que el niño tiene 2 años y 4 meses, entró con el peso de un bebé de 7 meses de nacido. Rubelis Rendiles, madre del pequeño, manifestó que en su casa en Venezuela no tenían ni para comer. Y lo que ganaba no alcanza para sostener a una familia porque ganaba 2 millones diarios y no alcanza ni para comprar ni 1 kilo de arroz. Uno pasa ya mucha hambre, hasta 2 días sin comer. No hay nada, ya no hay medicina, no hay medicamentos, no hay nada. Explicó que ante las condiciones de su hijo decidieron entrar a Colombia en forma ilegal, ella, su esposo y sus 2 hijos, luego de vender una nevera en 100 millones de bolívares, que al cambio les dio 70.000 pesos colombianos. La bajamos a 100, nos la dieron en 2 partes. Un día antes que nos viniéramos nos dieron la otra parte, que eran 50 millones, y nos vinimos aquí a las 2 de la mañana. Salimos de Ciudad Ojeda por trocha. La red de hospitales de Barranquilla reportó que en los últimos meses se ha incrementado el número de pacientes venezolanos indocumentados. Aproximadamente hemos atendido como 60 pacientes, pero con diferentes patologías, es decir, patologías de enfermedades dermatológicas, enfermedades respiratorias, gastrointestinales. El niño de 2 años ya está superando el cuadro de desnutrición, pero no se puede ir a casa hasta que le garanticen los tratamientos médicos que debe seguir recibiendo en su vivienda. Bien, es momento de hacer una breve pausa. Recuerden, venimos con más información.
Amigos, continuamos con las informaciones. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, y su esposa Diana D'Agostino participaron en la celebración del Día de la Bandera junto a 75 niños con cáncer del Hospital San Juan de Dios. Manuel Covela se encuentra, es decir, continúa en el Parlamento y nos tiene más información. Adelante, Manuel. Así es, Néstor, gracias por este nuevo contacto desde la sede de la Asamblea Nacional. Efectivamente, esta mañana también se celebró un acto con niños pacientes del Hospital San Juan de Dios a propósito de la celebración del Día de la Bandera. También acompañando al presidente de la Asamblea Nacional estuvo su esposa Diana D'Agostino, quien es coordinadora del programa de visitas guiadas a la sede del Palacio Federal Legislativo, y también ha estado coordinando los programas de apoyo del Parlamento para pacientes menores que están recluidos en varios centros de salud del país. Vamos a escuchar las palabras de Diana D'Agostino en torno a lo que fue este acto hoy en conmemoración del Día de la Bandera. Y ya tenemos 18 operaciones, 18 casos de niños que hemos resuelto. Aquí pues le damos terapia a los niños a través de esta alianza, le damos equipos médicos, y la idea es que estos niños sientan que tienen futuro, porque merecen tener futuro, merecen sentirse como cualquier niño venezolano, jugar, educarse, tener la vida que tiene cualquier niño sano, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos desde aquí proyectando para ellos. El hecho de que estos niños carguen la bandera significa que estos niños tienen una luz de esperanza en el camino, y que a pesar de todo lo que ha hecho el gobierno por trancarles a los niños la vía para que ellos reciban medicamentos, nosotros desde aquí le estamos dando respuesta. Y como siempre digo, sin recursos, pero sin excusas, estos niños los vamos a sacar adelante. Bien, palabras entonces de la esposa del presidente de la Asamblea Nacional, Diana D'Agostino, quien también informó a los medios que la Asamblea Nacional va a seguir tratando de formalizar nuevas alianzas con demás centros de salud para que en medio de sus posibilidades seguir prestando apoyo para que los pacientes puedan superar sus enfermedades. Nosotros con esta información nos despedimos desde la Asamblea Nacional. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Seguimos con más noticias del mundo del deporte, pero ahora en nuestra ruta olímpica, porque por estas horas el movimiento olímpico acapara las miradas del mundo entero. La Asamblea General del Comité Olímpico Internacional elegirá este miércoles los deportes que formarán parte del programa de los Juegos de Tokio 2020. La propuesta del comité organizador japonés sugiere sumar hasta 5 disciplinas en las que aparecen como elegibles béisbol, softball en una candidatura unificada con el primero para hombres y el segundo para damas, surf en modalidad de tabla corta, karate con una prueba en kata y 3 categorías de incumite, además de escalada y skateboarding. Y este martes el tricolor venezolano fue izado en la Villa Olímpica de Río de Janeiro a tan solo horas del inicio de los Juegos. Estuvieron presentes el presidente del Comité Olímpico Venezolano, Eduardo Álvarez, y algunos de los 32 deportistas que ya se encuentran en la nación carioca. La bandera ocupó su espacio en la villa mientras sonaban los acordes del himno nacional. Se espera que el resto de los 86 representantes de Venezuela lleguen a Río para la gran ceremonia inaugural este viernes 5 de agosto. Por su parte, la Delegación Nacional de Boxeo ya se encuentra en Brasil, afinando detalles y con el claro objetivo de ponerle fin a la sequía de 32 años sin sumar medallas para el país en esta disciplina. Estoy muy contento con la preparación, de verdad estamos ya al tope, nada más afinando algunos detalles, y también haciendo el peso, que bueno, que eso es el oponente más fuerte que tenemos nosotros. Esta es la emoción de todo atleta, ya estar en unos Juegos Olímpicos, defendiendo su país, es lo más bello para todo atleta. Me tocó esta oportunidad a mí, la verdad que bastante orgulloso. Llevamos 8 Olimpiadas sin agarrar medalla. Aquí rompemos la sequía con el favor de Dios. Hemos hecho un buen trabajo con los muchachos, están bien fogueados, bien entrenados. Amigas y amigos, y de esta forma ponemos punto final a los deportes, camino a Río 2016 en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Gregorio. Amigos, vamos entonces a la pausa. A regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña Tania Díaz, diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Recuerden, pueden enviar sus preguntas con la etiqueta Entrevista BB. Ya venimos.
Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es la diputada ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tania Díaz. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. ¿Cómo estás? Amanecimos con dos noticias que se convirtieron en titulares de la prensa nacional. El anuncio de cambio de gabinete y al mismo tiempo el anuncio del presidente de la República, Nicolás Maduro, de hacer una revisión acerca del presupuesto que se otorga a la Asamblea Nacional. Ante esto, ya salió al frente el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, quien aclaraba que el recurso proveniente del Ejecutivo para la Asamblea Nacional era destinado para el pago de los trabajadores y de hecho sentenció que había algunos retrasos con el pago de la guardería, donde hay más de 150 niños que no están recibiendo alimentos por un retraso por parte de estos recursos. Yo quisiera que habláramos acerca de esta disposición de evaluar si se asignan o no recursos a la Asamblea, si es legal, de qué manera afectaría, porque ustedes también hacen vida en el Parlamento y perciben su salario de allí, y si se ha evaluado el impacto de una decisión como esta para los trabajadores. Mira, lo primero que hay que dejar clarito, porque al presidente Nicolás Maduro ayer lo dejó muy claro, él dijo el recurso que ingresa para los trabajadores es intocable. O sea, nadie está pensando en suspender pago a los trabajadores. Por el contrario, él dijo, la nómina y todos los beneficios laborales de trabajadores y obreros está garantizada. Primer punto, eso lo dijo el presidente. O sea, ¿quién estaría en riesgo en este Nicolás caso? Maduro. Después lo que dijo, que él estaba esperando la decisión que tomara, él hizo una consulta al Tribunal Supremo de Justicia y a la Contraloría General de la República, y después de esa consulta que se va a tomar la decisión. Porque el presidente está simplemente atendiendo, reaccionando, ¿verdad?, a lo que fue la conducta inconstitucional, violatoria del derecho de todos los venezolanos de la directiva de la Asamblea Nacional. Cuando un poder entra en desacato a todos los demás poderes, y estamos hablando de un poder en el cual su presidente, el día que tomó posesión, el 5 de enero, dijo que al presidente Maduro le quedaban 6 meses como presidente. Es decir, ya desde allí desconoce al Ejecutivo. Después, con respecto al Poder Judicial, ha dicho que las magistradas son malandras, que son ceros a la izquierda, que las va a poner presas sin medida sustitutiva, no importa que estén preñadas. Estoy citando palabras del presidente de la Asamblea Nacional. Pero además está desacatando sentencias de los tribunales de la República. Endrina, que si tú las desacatas, yo la desacato, o cualquiera de ustedes, compatriotas, la desacata, tiene que atenerse a las consecuencias, porque son los tribunales de la República, y este es el máximo tribunal. Entonces, la Asamblea Nacional lo que hizo el día jueves de la semana pasada fue simplemente saltarse todo el derecho constitucional. Pero además yo quiero decir algo aquí responsablemente, ya que me hablas de la situación laboral de los trabajadores de la Asamblea, que le explique Henry Ramos Ayub a los trabajadores de la Asamblea por qué no ha pagado el fondo obligatorio de reserva para la vivienda. ¿Por qué los trabajadores que tienen que hacer trámites de vivienda ahorita de la Asamblea Nacional no lo pueden hacer? Porque él tiene el pago retrasado, aun cuando sí le descuentan a los trabajadores. ¿Por qué el cestatique de los trabajadores de la Asamblea Nacional se ha retrasado hasta un mes de pago? Eso no había ocurrido sino hasta este año. ¿Por qué? Porque volvieron los adecos y porque está restituyendo la vieja manera de hacer política. Aquí en la Cuarta República, para quienes no lo recuerdan, los trabajadores públicos venían percibiendo el primer sueldo del año en el mes de marzo. Eso se acabó con la revolución. Él dice que es que la ONAPRE no le deposita los recursos. Y en mayo, creo que fue de este año, la ONAPRE se presentó en la Asamblea Nacional, acta en mano, y le demostró a toda la directiva que los recursos estaban allí. Es decir, que él está ilegalmente reteniendo los recursos a menos que demuestre lo contrario. ¿Cuál fue la reacción? Bueno, entonces suspendió de su cargo a la administradora y a la jefa de personal, pero él siguió incurriendo en las mismas normas. En este sentido, este anuncio del presidente, básicamente, ¿a quién va dirigido? ¿No se le va a pagar más el sueldo a los diputados de la oposición? ¿Se refiere a eso? No, el presidente lo que dijo fue que iba a suspender la asignación de recursos a la Asamblea porque es un poder que se alzó contra los otros poderes. Es decir, cuando mal puede pretender un reconocimiento, un poder que no reconoce a ninguno de los otros. Porque te hablé del Poder Judicial, pero si te hablo del Poder Electoral es peor. Las comadres del Consejo Nacional Electoral ahora son comadres, pero el 6 de diciembre sí eran rectoras honorables que escogieron a todos esos diputados y diputadas.
¿Ves? Ese es el problema. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente hasta el día de hoy? Para que quede claro, porque es que hay mucho chantaje informativo, muchas falsedades y muchas medias verdades, ¿no? El presidente dijo, voy a consultar, yo estuve ayer ahí en el contacto con Maduro, o sea, lo vi así cara a cara. Yo abrí una consulta al TCJ y a la Contraloría y dependiendo, voy a esperar la respuesta, porque si ese poder está en desacato, yo no puedo seguirlo tratando como si estuviese actuando apegada a la ley. Uno de los principales indicios por los cuales se les está señalando el desacato es la incorporación de los diputados de Amazonas. Yo quisiera conocer cuál es su postura como diputada ante este escenario en el cual un Estado lleva más de 6 meses sin representación en el Parlamento. El vicepresidente de la Asamblea, Simón Calzadilla, decía que esto de alguna manera no era posible porque son autoridades electas por voluntad popular. ¿Cómo se hace en este caso? ¿Cómo se tiene? Ahí. Cuénteme cuál es la noticia. Tengo un dato importante ayer que el diputado Molina, el chino Molina, que defiende a las víctimas del 11 de abril, lo aportó en Venezolana de Televisión. Y es, fíjate, el diputado Henry Ramos Ayub, a través de un apoderado, yo tengo el documento, lo puedo colgar en la web después de la entrevista para que lo puedan ver, solicitó la semana pasada ante el Tribunal Supremo de Justicia una reposición de la causa relacionada con los diputados de Amazonas. ¿Qué significa una reposición de la causa? Significa comenzar de nuevo. Entonces aquí hay que abrir las cartas y ver realmente qué se está jugando. Pero apegándonos a la Constitución, allí hubo un proceso fraudulento, reconocido por las partes que es fraudulento, demostrable que se compraron votos, que pusieron a personas fallecidas a votar, y el Consejo Nacional Electoral dijo, mira, estos ciudadanos no pueden ser proclamados, ¿verdad? Yo no les puedo dar una credencial como diputado porque hay denuncias con además pruebas que ahora tienen que corroborarse, y en ese proceso se está, de que esa elección es fraudulenta. Y Nicia Maldonado fue al Tribunal Supremo de Justicia y pidió un amparo accionando en garantía de los derechos políticos de los ciudadanos del Estado de Amazonas. Y el Tribunal Supremo de Justicia aprobó el amparo. Tiene la Asamblea Nacional, si quisiera actuar democráticamente, que esperar a acatar eso. ¿Por qué lo hicieron ahora? ¿Tú quieres que yo te diga por qué creo yo que lo hicieron ahora? Mi análisis político. Porque lo del referéndum les quedó tan mal, el fraude es tan descarado, tan falto de ética, quedaron tan al desnudo frente a su electorado que tienen que levantar otra zona de conflicto, que es en lo que trabaja la oposición política aquí, generando acciones y zonas de conflicto para poder despertar interés en el electorado. Yo quisiera que del referéndum revocatorio habláramos más adelante, pero para cerrar este tema del Estado de Amazonas, el diputado Julio Borges también ofrecía unas declaraciones como jefe de la bancada de la oposición venezolana, diciendo que estarían dispuestos a convocar nuevas elecciones. ¿Esa sería también la postura del Partido Socialista Unido de Venezuela? Lo que hay que preguntarse es si esa es la postura del Partido de Acción Democrática. Porque Acción Democrática es la que está pidiendo una reposición de la causa. Yo creo que allí está. Yo les pregunto a los electores, ¿ustedes han visto algún trabajo político de la oposición en el Estado de Amazonas para ir a nuevas elecciones? ¿Ustedes han visto una conversación en ese sentido? No, simplemente se trata desde la Asamblea Nacional de alzarse, de sabotear, de boicotear al resto de los poderes de la República, porque ese es el mandato que tiene su diputada, directiva. nos queda poco tiempo y quisiera abordar varios temas. El caso del referéndum revocatorio. Ahora hay una postura un poco complicada acerca de la interpretación que diera la presidenta del Consejo Nacional Electoral cuando anunciaba que se iba a pasar al Ministerio Público una investigación acerca de la usurpación de identidad. Ahora la pregunta fundamental es, ¿el resultado de esta investigación de alguna manera puede frenar el avance para la activación del referéndum revocatorio? Ya la MUD ante el Consejo Nacional Electoral introdujo el documento para la activación de la recolección de firmas del 20%. Pero ¿cuál sería el peso del resultado de esta investigación del Ministerio Público? Bueno, mi opinión es que debería hacerlo. Es mi opinión. Ahora, yo soy respetuosa de lo que digan los tribunales de la República, porque ese poder está allí para garantizar el buen funcionamiento de la sociedad, el acuerdo entre todos los venezolanos. Ahora, los derechos son iguales para todos, Hendrina.
Si a mí me usurpan la identidad, si ocurre como le ocurrió a un compañero de BTV, que su padre fallecido se murió siendo chavista y aparece firmando allí, y él fue ante la fiscalía, porque lo acompañamos nosotros, a denunciar, esos derechos tienen que respetarse. Ahora lo bien, que hizo la rectora, para aclararlo, dijo, después de todo el escándalo que hizo la oposición, hizo lo que tenía que hacer, el 1% lo tenían. ¿Por qué Enrique Capriles entrega, dice que tiene 3 millones de firmas y después entrega 1.900.000? Si lo que necesitaban eran 200.000 firmas, 195.000 firmas. ¿Por qué lo hace? ¿Quién retrasa? ¿Retrasa el CNE? ¿No retrasa él? Porque entonces hay que verificar, auditar ese montón de firmas. Es bueno que sepa también la ciudadanía que todo ese resultado del informe que presentó ayer el CNE tiene la firma, porque cada planilla está firmada por los testigos de ambos bandos. Es decir, que esas firmas que van a pasar a la fiscalía está firmado por la MUD y por el Polo Patriótico, que esas firmas son irregulares, pero eso no varía el 1%. Es decir, ya la MUD tiene su certificado donde dice que puede activar el referéndum. El proceso legal tiene el deber la rectora de llevarlo a cabo, porque allí hay una situación irregular. Es que, ¿en qué país del mundo un hecho político que surja con 11.000 fallecidos firmando tiene validez? Pregúntenle a los ciudadanos de Gran Bretaña ahorita, con el referéndum sobre el Brexit, ¿qué pasó? Hubo una irregularidad y eso fue inmediatamente a los tribunales. Aquí tiene que pasar igual. Ahora bien, diputada, acerca del cambio en el gabinete. El día anterior al anuncio de que el ministro Reverol, ahora ministro de Interior, Justicia y Paz, asumiera esta responsabilidad, se había hecho pública la acusación por parte de Estados Unidos de investigaciones por narcotráfico. ¿Esto es acaso una provocación por parte del Ejecutivo Nacional a Estados Unidos? Mira, el general Reverol fue director de la ONA, si yo no recuerdo mal, fue ministro del Interior también un periodo, y ha tenido un papel protagónico en la captura de cerca de una veintena de narcos, de jefes, capos del narcotráfico, que han sido detenidos en Venezuela. El general Reverol fue, además, tuvo un papel protagónico en que Venezuela asumiera la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos es el primer país consumidor de drogas del mundo. Todas esas interrogantes están allí. Hay que ver quién provoca. Yo creo que quien provoca es Estados Unidos, porque esas acusaciones que nosotros lo que tenemos hasta ahora, por lo menos lo que yo sé, son las informaciones de prensa, pues hemos visto montones de casos aquí en el país que se lanzan. Habrá que ver qué es lo que hay realmente en la Fiscalía. Pero ¿quién provoca? Ese gobierno que ampara, ¿verdad?, operaciones porque tiene en su país el más alto consumo de drogas. Diputada, quedaron pendientes varias preguntas que nos formularon a través de las redes sociales, pero lamentablemente se nos agotó el tiempo. Agradecemos a Tania Díaz, diputada ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Néstor. Feliz tarde también para ti, Andreina. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.